todos y a todas al podcast de Sealti Creciendo Juntos, donde las estrategias se transforman en resultados y se convierten en oportunidades. El día de hoy tenemos un invitado especial, el ingeniero Josué Mejías, que nos va a hablar de la psiquis y el bolsillo. ¿Cómo estás, Josué? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Excelente, muy bien. Entonces vamos a hablar un poco de tu semblanza. Ingeniero químico industrial, empresario y estratega financiero. Y el autor de Cómo crecer el dinero 2023, que ya vamos a hablar también de tu libro, obra que revela cómo sanar las heridas emocionales de la infancia para alcanzar una madurez financiera plena. Con certificaciones en oratoria, marketing digital e inteligencia emocional, se ha especializado en transformar conceptos complejos en pasos claros y accionables. Empresario con más de 17 años de experiencia y creador del workshop Decode the Money. Emplea el pensamiento crítico, aprendizaje acelerado y storytelling para que profesionistas, empresarios y emprendedores pongan cada peso a trabajar a su favor. Además, pues convierte la libertad económica en un proceso muy sencillo, estratégico e inspirador y técnico con soluciones adaptadas a las necesidades del entorno global. Entonces, muchísimas felicidades por toda esa trayectoria profesional, ¿verdad? De ser ingeniero químico a pasar a todas estas áreas financieras y ya vamos a ver, ¿verdad? Toda esa información, todo ese conocimiento que tú tienes y además de eso, que lo podemos llevar a toda esta familia de profesionales, emprendedores y empresarios para que lleven sus finanzas al siguiente nivel. Entonces, yo le digo a toda esta familia, tomen café, lápiz y papel, que vamos a empezar con las preguntas a Josué, ¿verdad? Y ver, ¿no? Todo ese conocimiento que tiene y cómo lo podemos trasladar a nuestras profesiones, empresas o emprendimientos que nosotros tengamos. Entonces, la primera pregunta que nosotros te tenemos es, ¿cuál es la mayor inquietud de las personas en el tema de las finanzas personales? Wow, qué excelente pregunta. Pues fíjate que cuando inicio todas las asesorías y todo esto, la gran mayoría de las personas lo primero que quieren saber es cómo llego a ganar más dinero, ¿sí? O sea, Okay. todos tienen un tema con los ingresos. Esa es su mayor inquietud. Sin embargo, yo he visto a lo largo de mi trayectoria financiera que no es un tema de ingresos lo que está causando la mayor cantidad de problemas en nuestras finanzas, sino que es la parte emocional que nosotros tenemos, porque tenemos cierto patrón de manejo del dinero. Ajá. Pero este patrón, si está actuando sobre lo que nosotros ganamos, es decir, cuando nosotros ganemos más, lo que va a pasar es que vamos a repetir las mismas conductas que teníamos cuando teníamos menos dinero y de esa manera los problemas que antes quizá eran más pequeños se vuelven más grandes. Y esto yo lo digo también como experiencia personal. Cuando yo empecé mi carrera a trabajar como ingeniero, pues justo decía, híjole, con este salario que tengo no me alcanza. Si ganara un poquito más, me alcanzaría. Y resulta que empecé, claro, a subir de puesto, ganar más experiencia, a tener mejores salarios. Y lo único que crecían eran mis problemas financieros, porque yo no había resuelto lo que tiene que ver con cómo nos comportamos con el dinero. Entonces, a pesar de que todas las personas quieren saber o tienen esa inquietud de lo que yo quiero es poder generar muchos más ingresos, yo les digo, primero tenemos que estudiar cuál es la causa de los problemas financieros que tienes actualmente y después de que llevemos un proceso para cambiar todas estas conductas, cambiar todos estos patrones, ya trabajamos mucho más de lleno en la parte de generar más ingresos. Excelente. ¿Cuáles son esos tres patrones que tú has visto que se mantienen en el tiempo y que mantienen las personas que no tienen independencia financiera o que no tienen un control financiero, ¿verdad? Vamos a decir que estén trabajando, pero no tienen un control financiero, sean emprendedores, empresarios y no llevan un control financiero. ¿Cuáles son esas tres conductas y tres patrones que hacen que el tema financiero no sea sostenible para ellos? Pues yo, haciendo mi investigación y estudiando toda esta parte de la inteligencia emocional, lo que se ve más que nada son tres tipos de vacíos emocionales que son los que están haciendo estragos en nuestra economía, ¿no? Eso lo menciono igual en mi libro Cómo crece el dinero, pero tenemos una ansia de reconocimiento. Ese es el primer vacío emocional o patrón de gasto financiero
que no es sano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el reconocimiento? Lo que queremos hacer es que las personas vean cuánto dinero tenemos, que estamos muy bien. Entonces empezamos a gastar en ropa más cara, mejores celulares, en traer el mejor auto, en vivir en ciertas zonas de la ciudad donde estamos que tienen alto nivel adquisitivo. Y pues por lo tanto, si nos vamos a vivir esas zonas, pues también gastamos en ese nivel adquisitivo de la zona, pero solamente porque estamos buscando que las personas nos miren, nos admiren, digan, wow, mira qué bien le va. Sí, seguro que es rico, ¿no? Claro, Y justo yo leía un libro que decía que lo que nosotros vemos es el dinero que ya gastamos, eso no es el correcto. dinero que en realidad tenemos. Por lo tanto, cuando estamos en búsqueda de llenar el vacío emocional del reconocimiento, tendemos a hacer gastos mucho, muy elevados que quizás se salen de proporción a lo que nosotros estamos ganando y por eso tenemos problemas de dinero en la vida. Otro Ok, de los patrones que se genera a través de un vacío emocional es la necesidad de pertenecer, ¿no? Todos los seres humanos lo que queremos es, al ser seres gregarios, ser parte de una tribu, que así es, tener a nuestros pares, ¿no? Entonces, no quedarnos solos y abandonados en el mundo. Eso es uno de nuestros grandes miedos. Entonces, la necesidad de pertenencia nos lleva justamente a tener un nivel de gasto que se parezca al de nuestros pares, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en la ingeniería, que de pronto un amigo dice, bueno, pues ya cayeron los bonos de fin de año y todo esto, vámonos de vacaciones, ¿no? Así sin planearlo, sin nada, ¿no? Entonces dices, híjole, quizá yo ya tenía programado este dinero para cubrir algunas otras necesidades, o quizá invertirlo, o quizá hacer otra cosa con él, pero pues como mis compañeros están yendo de vacaciones, yo quiero pertenecer a ese grupo y por lo tanto, pues ni modo, pues me gasto el dinero en ese tipo de necesidades, ¿no? Para ponerme a la par. En otra ocasión, igual, mis compañeros tenían la costumbre de todos los viernes ir a un bar y pues gastarnos dinero ahí, ¿no? Entonces era como de, claro, si yo quiero seguir perteneciendo a este grupo, lo que voy a hacer son estos gastos que quizá no están dentro de mi presupuesto, yo los podría utilizar para algo que me beneficiara mucho más y sin embargo, por el hecho de pertenecer, estoy haciendo que mi dinero se esté yendo a donde no me causa el mayor impacto en mi vida financiera. de acuerdo. Y finalmente, el tercer patrón, que es muy, muy reconocido, es el de la conexión. Ujú. Nosotros queremos conectar con otras personas, queremos mantener cierto tipo de relaciones, sobre todo afectivas, y de pronto, que esto viene de unas heridas muy específicas, pero que lo que hace es que empiezo a gastar mucho dinero para complacer a mi futura pareja o a mi pareja o a mis amigos o para mis familiares, porque tengo esta necesidad de conexión, ¿no? De amor del entorno, y entonces empiezo a gastar todo el dinero en ese tipo de cosas, en regalos, en salidas, en ayudar a otros, que llega algún familiar y me dice, oye, tengo un súper problema y necesito que me prestes tal cantidad de dinero. Y entonces digo, por la conexión que yo tengo, por el afecto y el cariño, empiezo a dar ese dinero que muy probablemente no va a regresar a mí. Y entonces abro un boquete financiero que difícilmente podré llenar si no detengo y si no soy consciente de este patrón y que todo mi dinero se está yendo hacia allá. De Entonces acuerdo. tenemos estos tres patrones, gastar por reconocimiento, por pertenencia y por conexión. Así es. Y yo vengo a decirte algo, ¿no? Somos seres sociales por naturaleza y esos tres fenómenos se están dando todo el tiempo y no podemos decirle que no. ¿Cómo lograr un equilibrio en ese, vamos a decir, en esa pertenencia, en esa conexión, y en estar socialmente reconocidos? O sea, porque como te digo, filosóficamente o a nivel de la psicología humana, son tres condiciones que nosotros tenemos, ¿no? Al ser seres sociales. Entonces, ¿cómo poder lograr un equilibrio entre lo financiero por un lado y además de eso, pues estar manteniendo, o sea, mantenerse integrado a nivel de la sociedad? Porque tú lo sabes muy bien
y no somos seres aislados. Y entonces una manera, ¿verdad?, de ser gregario o de pertenecer a una tribu, pues entonces es estar con ellos, ¿no? Y como tú dices, bueno, hay gastos o hay inversiones que se hacen y es allí el punto de partida que yo vería a nivel financiero, que es lo que te agrega valor al querer sentirte reconocido, al querer pertenecer y al querer conectar, ¿no? Entonces, viéndolo desde la perspectiva financiera, ¿cuál sería ese punto de equilibrio o qué estrategias podemos nosotros aplicar para llevar un buen nivel, vamos a decir, financiero? Claro. Yo recomiendo siempre que empecemos primero por reconocer y ser conscientes de qué heridas traemos nosotros y por qué le damos cierto peso a cada uno de estos gastos. Porque normalmente uno de los tres es el que se manifiesta más en nuestra vida. En una oportunidad que tuve de dar una conferencia ante varios empresarios, les preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Y contestaban distintas cosas, mi salud, mis hijos, pasar tiempo con mi familia, poder disfrutar de ciertas cosas. Y les dije, bueno, ok, vamos a hacer este ejercicio. Saquen sus estados de cuenta y vean en qué es en lo que más han estado gastando. Y entonces se daban cuenta que si alguien me había dicho, no, pues la salud es lo más prioritario, que en lo que menos gastaba era en la salud, ¿no? Y hasta a veces tenía gastos, pues que demeritaban su salud, ¿no? Como esto de irse al bar con los amigos cada fin de semana, pues eso no está afectando positivamente tu salud, al contrario, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos conciencia de cuál es este patrón predominante, porque efectivamente no es que nos vayamos a ir al monte y decir, bueno, para cuidar mis finanzas no me voy a juntar con nadie, no le voy a hablar a nadie y voy a estar solo toda la vida. No, eso no es realista. Sin Sí, ese es el otro embargo, extremo, eso es el otro extremo, pero eso no aplica en este caso. Muy bien, sí, claro. Entonces, eh, sin embargo, cuando nosotros empezamos a hacer conciencia de este patrón y decir, bueno, qué es en realidad lo que yo estoy tratando de llenar con esto? Porque realmente no necesitamos a veces tantos elementos para generar reconocimiento, pertenencia o conexión. Y a veces estas son máscaras que usamos con el dinero para decir, bueno, ¿yo por qué querría que ciertas personas me reconocieran? ¿Ok? O por qué estoy esperando pertenecer a este grupo en particular. ¿Qué beneficios me están trayendo a mi vida? O por qué estoy tratando siempre de ayudar a otros, siempre de, pues, pagar casi casi que por afecto a los demás. O sea, ¿cuál es esa razón profunda por la cual yo lo estoy haciendo? Y entonces es cuando yo por eso hago esta analogía en mi libro. Traemos cierta herida de la infancia, que es la que nos llena que nos da esa señal, ¿no? De decir, "Ah, me voy a quedar fuera o me voy a quedar solo, pero porque quizá tuve un acontecimiento traumático en mi infancia donde me dejaron solo, me sentí abandonado y por eso a toda costa yo quiero mantener las relaciones de conexión a través de mi dinero. de acuerdo, Entonces, cuando somos totalmente conscientes del por qué lo estamos haciendo, ya podemos elegir en esa situación qué es lo que tenemos que decir o cuál es el comportamiento que tenemos que hacer. Quizá si somos más auténticos, si nos reconocemos nuestro valor personal, pues podemos decir, bueno, no necesito estar cambiando de celular cada año, ¿no? O traer un nuevo auto cada vez, o irme a vivir a cierta parte si yo realmente estoy expresándome desde mis logros, desde lo que ya soy yo, ¿ok? No necesito aparentar otras cosas para que otras personas me inviten a ser parte de sus círculos. O sea, cuando de yo lo acuerdo. empecé a entender, pues todo cambió, o sea, porque cuando ya no das una imagen falsa, cierta apariencia o tratas de comprar el afecto, las personas te aceptan más por quién eres, más por los resultados que realmente tienes en la vida y por cómo es tu ser en el interior. O sea, finalmente, aunque nosotros pensemos que a través del dinero estamos creando toda esta pertenencia, conexión y reconocimiento, también son falsos, porque cuando pasas por un tema fuerte en sentido financiero y ya no puedes sufragar esos gastos, esos supuestos amigos o esa pareja, pues se van de tu vida.
porque lo único que los tenía junto a ti era ese gasto financiero. Entonces, cuando digo, ah, claro, yo soy consciente, no voy a dejarme llevar, voy a poner límites saludables, como decir, ok, si no voy a salir cada fin de semana con ustedes, probablemente voy a salir una vez al mes o una vez cada 2 meses para estar ahí, pero no Claro. porque sea necesario que esté gastando constantemente en ello. O en lugar de dar regalos muy caros a la persona que quiero, pues quizá le voy a dar más detalles o pasar tiempo de calidad con esta persona o mostrarle otras facetas de la vida que no requieran tanto dinero y de esa manera cultivo esa relación. Entonces, es hacer esta conciencia, trabajar profundo en mi interior y establecer estos límites sanos que mantengan mi bolsillo en crecimiento. Excelente, pues excelente estrategia que nos acabas de dar. ¿Y cómo lograrlo con un patrón cultural, vamos a decirlo a nivel de Latinoamérica, donde desde pequeños te están enseñando lo contrario? ¿Cómo cambiar ese switch de no estar, como decir, tan animado a ver, ¿no? Cómo me está percibiendo el entorno en lugar de cómo me estoy sintiendo yo, ¿no? Y quién soy yo. Entonces, ¿cómo lograr ese cambio de paradigmas, patrones, creencias que después se vuelven costumbres y una conducta, ¿no? En ti. Y lo veo mucho a nivel de Latinoamérica, el que tenga el carro más llamativo, el que se vista mejor, porque eres reflejo de cómo tú mismo te tratas, ¿no? O de lo que inviertes en ti. Entonces, ¿cómo cambiar esos paradigmas? Pues definitivamente el primer paso es hacer este ejercicio de conciencia y reconocer qué paradigma dominante estoy yo teniendo en mi vida, ¿sí? Y qué es lo que me está trayendo de recompensa. Nosotros vamos obteniendo cierto comportamiento en base a los incentivos. Si yo sé que si hago cierta conducta me voy a sentir mal, me va a causar mucho dolor, va a ser muy desagradable, tiendo a evitarlo, ¿no? Ahora, si yo hago cierta conducta que me genera una recompensa, algo que me agrada, algo que es bueno, que yo me siento bien, entonces refuerza esa conducta, ¿ok? Entonces, es importante saber qué incentivos están detrás de todas las conductas que yo voy teniendo. ¿Por qué me gusta quedar bien, ¿no? Y ver cómo lograr desenganchar esto de mis heridas emocionales que tengo, ¿no? Al estudiar profundamente las heridas, que es algo de lo que es el eje central de mi libro, o sea, por ejemplo, digo, quienes experimentaron el rechazo, ¿no? No les gusta ciertamente que otras personas los rechacen, porque activa ciertas cosas inconscientes en su interior que los hacen reaccionar de cierta manera. Entonces, si yo digo, ok, tengo este patrón de conducta, ya lo reconocí, ¿qué incentivos inconscientes me está dando? ¿Sí? Porque quizás es como de, bueno, mi mamá siempre me decía que me pusiera un suéter, ¿no? Entonces, yo siento el reconocimiento de mi mamá cada vez que hago esa conducta, aunque ya quizá mi mamá ni siquiera me está viendo, ¿no? De Entonces, decir, acuerdo. bueno, ¿de dónde realmente viene? Y si es que todavía estoy recibiendo esa recompensa o solo lo estoy haciendo por patrones adquiridos en el pasado. Así Y es. entonces ya puedo empezar a ver objetivamente si realmente me está beneficiando o no. Y también ver cuáles son las consecuencias reales de cierta conducta. O sea, si todo el tiempo estamos estresados y preocupados por el dinero, decir, bueno, claro, cada vez que yo le digo que sí a alguien por compromiso, por quedar bien, por no sentirme excluido, ¿qué consecuencias negativas tienen mis finanzas? Ajá. Así es. Es Vas decir, por complacerlo, ¿verdad? Complacer a los demás y no piensas en ti, ¿no? Entonces es saber decir no en el momento adecuado o tener límites sanos, como bien lo mencionabas, y saber qué efectos puede causar en ti y además de eso en tus finanzas y en todo lo integral de tu vida. sí, así es. Y ya cuando empezamos a ver que cierto patrón nos genera realmente estrés con el dinero, vamos a empezar a evitar esa conducta. O sea, ya lo asociamos al dolor real, no a la recompensa subconsciente que había detrás. Y de esa manera vamos ya logrando este equilibrio, este cambiar el patrón que ya traemos aprendido, ¿no? De acuerdo. Entonces,
¿La herida de dónde viene? Porque a mí me gusta mucho estudiar esta parte de la psicología y en finanzas nosotros sabemos, ¿verdad? Como especialista en finanzas sabemos que uno de los factores determinantes a nivel de ese manejo financiero es lo psicológico, ¿no? O la parte psicológica. Y nosotros genéticamente traemos ya información y eso nos mantiene, ¿verdad? Vivos, vamos a decirlo así, a nivel irracional y racional también, pero hay algo que se llama ego y ese viene alimentado por esta información genética que nosotros tenemos, ¿verdad? Que nos mantiene evolucionados y vivos en cada fase, ¿verdad? Que nosotros tenemos como seres humanos. Y por el otro lado son las conductas y patrones sociales, ¿de acuerdo? Entonces se transforma esas heridas, porque, bueno, hemos hablado mucho de estos temas, eh, cuando no hay entendimiento y claridad, y eso empieza en el proceso de la evolución, ¿verdad? A medida que vamos creciendo, donde hay una serie de patrones repetitivos, ¿verdad? En los cuales nosotros hemos interpretado que esa es la única realidad, y además de eso, en lo que nosotros queremos y no podemos ser. Entonces, de allí nace la herida, ¿de acuerdo? En ese rechazo, en esa falta de aceptación, ¿verdad? En diferentes tipos de herida que tenga cada persona. Entonces, o de la falta de conexión, porque así comenzó a nivel de nuestra infancia y entonces lo vamos trasladando en los demás años de nuestra vida. Entonces, ¿cómo ver o cómo entender esta parte de las heridas? A veces es identificándolas, ¿no? Pero no muchas personas tienen ese momento, ¿no? De poder hacer una autoconciencia o hacer evaluaciones internas para ver qué tipo de reacciones y por qué estoy teniendo estas reacciones, porque a veces las hacemos de manera automática, ¿no? Así como, por darte un caso de ejemplo, estamos manejando un coche y a veces, ¿verdad? Nos trasladamos a cualquier parte y lo hacemos de manera automática. Así nosotros también lo hacemos con esos patrones, con esas creencias, ¿verdad? Vamos en piloto automático. Entonces, alguna acción, reacción. ¿De acuerdo? Pero a veces no nos detenemos a pensar y a ver, ¿no? Yo por qué estoy reaccionando de esta manera y por qué se están dando todas estas condiciones que no me favorecen, pero yo lo sigo haciendo. Entonces, ¿qué piensas tú de cómo nacen estas heridas? Bueno, definitivamente las heridas son parte de nuestro crecimiento, Uh -huh. porque suceden muchos sucesos que pueden llegar a ser traumáticos en nuestra infancia y la manera en cómo los interpretamos manifiesta esa herida en nosotros. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo en mi libro donde digo, un día mis papás, bueno, perdí de vista a mis papás en el supermercado, ¿no? Entonces, pues yo de pronto dije, bueno, ya no los encuentro, ya no sé dónde están, no los estoy viendo. Y era un niño chiquitito. Entonces es como de, me abandonaron aquí, ¿no? Ya me dejaron y me voy a morir porque en ese momento no tienes las herramientas ni los recursos para ver por ti mismo. Claro, Entonces, ese suceso que ocurrió en ese momento dejó cierta huella en mí. Sí, de acuerdo a mi personalidad, a cómo yo estoy interpretando el mundo, pude haber generado la herida de abandono desde ese suceso. sí, Entonces, hay un montón de sucesos que nos ocurrieron en la infancia de los cuales no somos conscientes. O sea, yo me acuerdo de ese suceso, pero pudieron ser otras cosas, ¿no? Como cuando las mamás están en proceso de crianza, ¿no? Y entonces le dice la abuelita, le dice, es que está llorando el niño, déjame ir a verlo. Dice, no, no, déjalo que llore, porque si no, lo malacostumbras a que le das demasiada atención. Cada vez que llora, inmediatamente, déjalo un rato que llore, que llore, que llore, y y ya, para que se le quite, ¿no? O sea, como para que no esté siendo tan demandante. Ese suceso para el niño puede ser terrible porque quizá necesita algo con mucha urgencia, tiene hambre o tiene frío o quizá necesita que le cambien el pañal y entonces, al no ser atendido, puede sentir rechazo, puede sentir abandono, puede sentir traición, ¿no? Entonces, esos sucesos nos pasaron a todos en nuestra vida, ¿no? O en la escuela que nos hacían bullying. Entonces, de ahí vienen las heridas, de cómo interpreto esto que me pasó desde los ojos de la infancia, porque todavía no tenemos el razonamiento suficiente para tratar con ese problema, decir, no, no, es que en realidad estaba ocupada mi mamá, por eso no fue a verme, ¿no?
o Sí, le dijo a alguien más, ¿no? O este niño no, en su casa sufre cierto tipo de violencia y por eso viene y me violenta a mí. de Pero no, acuerdo. no hacemos ese proceso de raciocinio. Ujú. Ahora, cuando llegamos a la edad adulta, este patrón ya se grabó inconscientemente. Entonces, como nosotros estamos corriendo ese programa subconscientemente, no somos tan capaces de ver lo que está pasando afuera. Y decimos, esta reacción es totalmente normal, ¿no? Ay, me vio feo, pues le dejo de hablar. ¿Y por qué? Pues es lo normal, ¿no? O sea, porque me ofendió. Y para Sí, otra persona puede ser que eso no le ofenda. de acuerdo. Entonces, tenemos que buscar ayuda externa. O sea, lo que más se recomienda, claro, es llevar un proceso terapéutico, ¿no? Ujú. Porque el psicólogo, a partir de lo que nosotros le contemos, él va a discernir, ah, viene por aquí, viene por acá. Ahora, otro mecanismo que yo recomiendo es ver, a ver, en la parte financiera, porque esa es muy clara, ver en qué estoy gastando, cuál es el patrón que yo tengo de gasto y en el libro yo pongo varios ejemplos de patrones de gasto asociados directamente a cierta herida de la infancia. Entonces, si yo veo mi estado de cuenta, que es muy claro, el número no miente, ¿sí? Me gasté un collar de diamantes para mi enamorada que yo no me podía permitir, ¿no? Ujú. Ah, entonces probablemente estoy sufriendo la herida de abandono, Así que es es, esta parte de quiero generar conexión a toda costa, no importa cuánto me gaste. Y entonces soy consciente. Y puedo empezar a hacer memoria de cómo sentí el abandono en mi vida en distintas etapas, porque a veces no podemos regresar hasta la infancia y claro. saber cuál fue el suceso que lo desencadenó. Pero decir, ah, claro, yo lo estoy viendo, cómo está pasando en mi vida y de esta manera voy a poder empezar a sanar estas heridas, estos vacíos emocionales que me permitan tener una mejor uso de mi dinero, ¿sí? Ok, Pero porque ya vi qué estragos está causando cierta patrón, cierta conducta en mi vida. de acuerdo. Wow, interesante. Interesante todo lo que estás hablando y a toda esta comunidad, ¿verdad? Que de repente tenga patrones, creencias o conductas de la infancia que le esté afectando a nivel financiero, pues entonces ver todas estas estrategias, ¿verdad? Y leer el libro también es muy interesante. ¿Cuáles son esos síntomas más claros que hay una herida de dinero? Pues te digo, muchos de estos síntomas, o sea, por ejemplo, si tienes la herida del rechazo, uno de los síntomas es que empiezas a acumular demasiado, empiezas a comprar compulsivamente cierta cosa. Entonces, no sé si han visto estos programas de acumuladores compulsivos, ¿no? Que Sí, tienen llena su casa de mil cosas, pero es porque yo no me quiero sentir rechazado. Creo a través de los objetos que me rodean como una muralla, ajá, exterior que me permite sentirme bien, sentirme cómodo ahí en mi mundo, ¿no? Yo no necesito salir con la gente, yo no necesito ligarme a alguien, no necesito socializar. Si tengo mi casa llena de cosas a las que yo les doy esa atención, ¿no? claro, wow. Entonces, ahí se ve, ese es un síntoma de la herida de rechazo. La herida del abandono, que ya la hemos mencionado mucho porque es muy común, es Ujú. esta parte de yo quiero a toda costa sostener una relación, no me importa cuánto dinero le esté invirtiendo, cuántos regalos, cuántas salidas, cuántas ayudas le doy al otro para que esté bien, a una costa de yo estar sacrificando mi bienestar. La Así herida de es, la humillación está muy relacionada con este vacío emocional del reconocimiento. Como yo no me siento suficiente por la humillación que sufrí en algún punto o que viene heredada, la herida de la humillación es más colectiva, entonces me doy valor a través de las cosas que reflejan cierto estatus. Entonces me compro el mejor celular que existe, el más caro, la versión más pro, y que todo el mundo la vea, ¿no? Y hay personas que llegan, no sé si te ha pasado, ¿no? Que llegan y te dicen, ay, mira lo que me acabo de comprar. Y entonces te lo muestran, ¿no? Y tú ni les dijiste nada, nada más así fue como, de, ok, están buscando no sentirse menores, no sentirse humillados, sino decir, ah, yo sí valgo, porque traigo este auto, porque traigo este teléfono, porque vivo en tal parte. Aunque quizá ya cuando no los vemos,
se están culpando, ¿no? Y diciendo, ay, es que no debía haber gastado en esto, no debería tener esto, no debería haberme ido a tal lugar de vacaciones solo para presumir, porque estoy sufriendo en el interior. Así es. Por Wow. ejemplo, la herida de la traición, normalmente los que sufren esta herida, su patrón es con el dinero querer dominar a otros, que nadie los pueda traicionar a través de crear este control financiero sobre otras personas. Y en el caso de la herida de la injusticia, pues mucho estar desconfiando de todos, no querer que haya ninguna situación de desventaja y entonces uso mi dinero precisamente para cubrir como todos estos flancos, ¿no? Entonces cada herida tiene sus síntomas que si nos paramos un ratito a identificar en qué estamos gastando, lo podemos ir ligando. Claro, lo podemos identificar. Muy bien, en tu workshop hablas del código primario del dinero. ¿Qué ritual mental de menos de 5 minutos al día recomiendas para reprogramar ese código? En este workshop, lo que vemos es precisamente cómo las emociones, las creencias, el contexto financiero en el que nos desarrollamos y claro que las heridas de la infancia crean este código primario. Entonces, algo muy importante del código es las creencias que nosotros tenemos acerca del dinero. ¿Qué nos dijeron nuestras figuras de autoridad en la parte formativa que se nos quedó? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que mi abuelita me decía todo el tiempo, ¿no? Era, el dinero es sucio. El dinero es sucio. Cada vez que agarres dinero, vete a lavar las manos, porque está sucio. Entonces, era como esta sensación de desagrado de ver mucho dinero en efectivo. Y yo decía así como, oh, no lo agarro porque está sucio. Entonces, si yo tengo esta creencia que ya la identifico, entonces, yo lo que recomiendo es, primero, hasta esta lista de creencias limitantes que tienes del dinero. El dinero es sucio, el dinero se gana con el sudor de la frente, ¿no? Esa frase en Latinoamérica es muy sonada. O tener mucho dinero es de gente mala, también se asocia con eso. Esas son creencias, son declaraciones que tenemos ya automáticamente en la mente. Las transformo en declaraciones que sean positivas. A mí me encanta el dinero es limpio. Eh, el dinero es fácil, ¿no? Yo recuerdo mucho que yo anoté una declaración que dice, el dinero viene a mí fácil y sin esfuerzo. Es la transformación de una creencia limitante. De decir, el dinero es difícil, se gana con mucho esfuerzo, tienes que sufrir para ganar dinero. Ah, el dinero viene a mí fácil y sin esfuerzo. Escribes todas estas declaraciones muy potentes y expansivas del dinero, las pones en un lugar muy visible, ¿no? Yo digo, una cartulina así en grandote, donde todos los días las veas y todos los días puedas repetirlo. Te puede tomar menos de 5 minutos, pero cuando lo vas haciendo todos los días, todos los días, todos los días, empiezas a escribir una nueva línea de código, del código primario del dinero, que modifica tus creencias y eso, tarde o temprano, se vuelve realidad en la vida. O sea, yo pasar de tener que esforzarme muchísimo por el dinero, ¿no? Trabajar 12 horas en una oficina, o sea, todo estresado a decir, ahora, haciendo lo que más amo y que a veces ni siquiera siento como trabajo, el dinero viene a mí fácil y sin esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando tú haces estos rituales, empiezas a cambiar las creencias que tienes con el dinero y empieza a modificarse la realidad que tú vives con él. Así es, muy bien, muy bien. Sí, para esas personas que tienen esas creencias limitantes, pues sí, es muy importante, sobre todo cuando vienen desde los patrones de la infancia. Imagínate tú lo que has comentado y qué mal, ¿no? Porque por lo menos a mí fue lo contrario. El dinero te da oportunidades, tú le puedes dar oportunidades a muchísimas personas, recibes el dinero por todas partes, pero es eso, ¿no? Dando oportunidades, recibiendo oportunidades y haciendo lo que te apasiona, donde el elemento, el recurso que yo lo hablaba contigo en la oportunidad pasada, pues entonces es el dinero y muchísimos recursos más. Entonces, cambiar, ¿no? Ese nivel de patrones
es crucial, ¿no? Y verlo como un recurso, como una herramienta para potencializar todo lo que vienes haciendo, ¿no? Todo lo que tienes tú, vamos a decir, como objetivo, como misión, y de lo que mejor sabes hacer también. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué es el panel de control emocional? Que ese es otro de los términos que me encantó. Que sugieres instalar con un máximo de 3 indicadores para anticipar decisiones financieras. Wow, esto es increíble porque muchas veces nosotros, mm, como bien lo dices, actuamos en automático, ¿sí? Pasa algo e inmediatamente reaccionamos ante ello. Y esto es por una emoción. Pero justo como la cultura nos enseñan como a no debes darle demasiada importancia a lo que sientes, sino hacer algo por ello, no nos paramos a decir, ok, lo primero es, ¿cómo me siento? O sea, cuando viene una oportunidad de decisión financiera, ¿no? Ya fuiste a la agencia, quieres comprarte un auto y el vendedor te empezó a picar todos los botones emocionales, ¿no? Dependiendo de cómo seas tú. Y entonces dices, ah, empiezas a sentir esta ansiedad, ¿no? Empiezas casi a temblar o a sudar o a sentirte tenso. Y entonces yo digo, a ver, el primer indicador es date un momento antes de tomar la decisión y qué emociones estás sintiendo, dónde las sientes en tu cuerpo, ¿ok? Si yo estoy súper ansioso, súper tenso porque se me va a acabar este descuento o ya no voy a encontrar ese color o yo qué sé, ¿no? Que son cosas que los vendedores hacen para que tomes la decisión en ese momento sin razonarlo. Así es, Entonces dices, no, a ver, espera, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿No? Ya siento el retorcijón en el estómago o en la espalda, ¿no? Estoy así todo rígido. ¿En qué nivel estoy? ¿No? Porque el cuerpo habla, el cuerpo te dice que estás en una emoción fuerte. Entonces, o estoy muy eufórico, ¿no? Ay, sí, ya me vi, ¿no? Con mi carro nuevo, voy a ir no sé a dónde, ¿no? Ya me puse en esa circunstancia, pero es la emoción la que está gobernando. así es, Entonces, si la emoción es muy alta, yo ver, estoy en rojo, de la emoción máxima, estoy en amarillo, que es una emoción más media, ¿no? O estoy en verde, que estoy realmente en mi centro y digo, claro que puedo tomar una decisión. También tener claridad. O sea, la primera es ver cómo estamos emocionalmente. Lo segundo es qué claridad tengo acerca de cómo va a impactar esto en el futuro, en mis finanzas, ¿no? Por ejemplo, si soy dueño de negocio y me ofrecen una super plataforma que me va a resolver la vida de todas las maneras, pero yo digo, bueno, igual y en realidad no la ocupo. O sea, puede ser muy buena, pero quizá no está alineada con los objetivos que yo estoy buscando. Por ejemplo, ahora que la era de la IA, todo está muy padre y hay muchas herramientas, yo decía, bueno, invertiré en este curso de generación de imágenes y entonces es como de, a ver, claridad primero. ¿Yo realmente monetizo mediante imágenes? ¿Esto va a contribuir a mis objetivos a largo plazo? Y la respuesta es no. ¿No? Porque yo me dedico a otra cosa, ¿no? Para mí las imágenes no son primordiales en mi sistema de negocios. así Entonces digo, es. ok, tengo la claridad de decir, esta decisión no la voy a tomar o voy a decir que no a esto que me están presentando. Entonces es muy importante tener estas dos cosas. Ver cómo está mi cuerpo, cómo está mi emoción, cuál es mi claridad estratégica y además ver diferenciar quién me está impulsando y si estoy haciendo un gasto o si estoy haciendo una inversión. Hay cosas muy sexys allá afuera y sobre todo los emprendedores y los empresarios nos enfrentamos a esto, ¿no? Este nuevo producto, esta nueva forma de vender. Pero yo digo, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Es solo por FOMO, por fear of missing out? ¿Me estoy quedando fuera? ¿O realmente es algo que va a contribuir a que yo logre lo que estoy buscando? De Entonces, acuerdo, cuando aplicamos estos tres indicadores, mi nivel de emoción, mi nivel de claridad, y si estoy solamente actuando por impulso de inversión o gasto, puedo tomar decisiones financieras más acertadas y que me acerquen más a los objetivos que yo estoy buscando. excelente, excelente. Yo le voy a agregar una.
antes, ¿no? Estar preparado. Y sabemos que con la era de la información, de la inteligencia artificial, nosotros podemos estar preparados cuando vayamos a un proceso de negociación para saber, como bien lo decías, ¿no? Para este proceso de venta donde me van a hablar de este tema, pues entonces me interesa saber de este tema estos puntos y estos puntos. Y entonces igual, se vas a comprar un coche y saber, ¿no? El modelo, no sé, vamos a decir, el nivel que tenga ese coche de lo que tú estás buscando y lo que tú puedes pagar. Entonces, cuando ya uno lleva mucha claridad, está preparado antes de, pues entonces ya puede empezar con todas las claves, ¿verdad? Que tú has mencionado y estar más claro, porque como bien tú lo mencionabas, las áreas de venta manipulan mucho o lo que hacen es sensibilizarte desde el neuromarketing, ¿verdad? Y entonces van trasladándote desde un storytelling hasta vamos a decir, unas dimensiones emocionales o de ansiedad, donde hay descuentos, donde hay promociones, donde pagas ahora una parte y ya progresivamente vas pagando todas las demás y entonces no te hacen, ¿verdad? Una presentación, vamos a decir, a nivel financiero porque saben, ¿no? Que a veces no puede ser viable a la hora de tomar la decisión. Toda una estrategia de marketing. Pero si ya tú vienes preparado, ¿verdad? Sabiendo qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer o qué es lo que me conviene y no me conviene y además de eso identificando a través de las claves que tú mencionaste, pues entonces ya vamos con un nivel más elevado de decisión, porque la parte emocional para nadie es un secreto que todos los tenemos. Las mujeres somos más subjetivas que los hombres son más objetivos, pero sin embargo, si hay una estrategia de neuromarketing que active en ese DISC, ¿verdad? Vamos a decir, dominante, influenciador, metodológico, estratégico, pues entonces podemos perder nuestro enfoque, ¿no? Vamos a decir, de lo que nosotros estamos buscando. Excelente. Entonces, ¿qué dirías a alguien en 30 segundos para convencerlo de cuidar su salud psíquico-financiera? Pues que vea, que se imagine cómo sería su vida si el dinero estuviera en abundancia para él y para sus seres queridos. Entonces, ponte ahí, ponte en este lugar donde tú podrías hacer lo que tú quisieras como tú quisieras si realmente obtienes un control y un manejo emocional y racional del dinero. Eso es lo que yo le diría a alguien que quiere cambiar el cómo está viviendo con el dinero y que se quiere acercar realmente a lo que él está soñando lograr. Wow, excelente. Entonces, compártenos, Josué, tus redes sociales, página web, teléfonos de contacto, para que toda esta comunidad de profesionales, emprendedores y empresarios puedan contactarte, ¿verdad? Y de ahora en adelante llevar un buen control en sus finanzas. Sí, claro que sí. Mi página web es josuemejía.com. También me pueden encontrar en redes sociales como @JosueMejíaMX, en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok. Y ahí pueden encontrar un link, sobre todo en Instagram, donde pueden encontrar mi WhatsApp y también mi correo electrónico es josue@josuemejía.com. Entonces, esos son los medios en los que me pueden contactar y con gusto pueden adquirir también mi libro, pueden adquirir asesorías personalizadas y saber cómo poder tener este workshop de Decode the Money con el cual puedan transformar sus resultados financieros. Excelente. Pues entonces muchísimas gracias por tus grandes aportes, ¿verdad? Y estrategias y más herramientas a profesionales, emprendedores y empresarios. Y llegamos al final, pero solo de este episodio, no de tu crecimiento. Y si hoy te encantó lo que hablamos del manejo del dinero y de las finanzas, espera ver lo que tenemos preparado para ti en los siguientes episodios. Más herramientas, estrategias fáciles y sencillas para que logres tus objetivos y podamos seguir creciendo juntos. Queremos que estés en la primera fila, así que suscríbete, dale click a la campanita. Y si este podcast te encantó, entonces colócanos en los comentarios cuál fue tu momento wow, qué fue lo que más te encantó de este episodio, que nosotros lo leemos y te respondemos o le respondemos a todos los comentarios. Entonces, muchísimas gracias, Josué, por esta entrevista, por todos los conocimientos que le das a mi familia, a esta familia de profesionales, emprendedores y empresarios. Y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho, pásenla bien. Adiós. Hasta luego.